cantidad de datos en pocas cifras. Cuando nosotros tenemos pocas cifras, nosotros podemos realizar algún mejor análisis. Pero, dice pocas cifras, entonces yo digo, voy a desechar algunos datos. No, porque si yo desecho datos, entonces si yo tengo 200 observaciones, 200 encuestas he hecho. Entonces, como son 200, es muy difícil hacer un análisis y tomar decisiones con 200 muestras. Entonces solamente voy a agarrar 50 y las demás las elimino. No, porque si nosotros eliminamos, el error aumenta. Siempre quiero que presten atención a lo que le voy a decir. Siempre que nosotros realizamos un análisis de mayor cantidad de datos, el error es más bajo. Si son pocos datos, el error aumenta. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de que nuestro margen de error sea bajo. Obviamente que esto acarrea otras circunstancias, ¿no? Porque si yo quiero tener error, tengo que tener muchos datos, pero esos muchos datos significa muestrear más, y muestrear más significa más dinero, más tiempo. Por ejemplo, la encuestadora dice, tiene un margen de 4% o de 3,6%. Entonces, ¿puede ser menos? Claro, pero solamente para realizar hoy creo que van a dar otras encuestas. En Santa Cruz, por decir, en el departamento de Santa Cruz, muestrean 2.000 personas. Entonces, fíjense, de casi 3 millones de habitantes que tiene Santa Cruz, solamente con 2.000 personas. Y con 2.000 personas es que hacen el análisis, ¿no? ¿Se puede hacer con 4.000, 5.000? Sí, se puede, pero cuesta más dinero, pagar a más encuestadores y todas esas cosas. ¿Okay? Lo que sí tiene que quedar claro, que todos estos métodos de análisis, lo que se hace es que queden pocas cifras, ¿no? Aislarla, dicen, o de alguna manera organizarlo o hacer un arreglo para que las principales características queden representadas. Y no sea necesario con todos los datos hacer un análisis. Las cifras descriptivas que se obtienen como función de la muestra, ¿no? ¿Se acuerdan? X1, nosotros así las representamos los datos. Es decir, como función de un conjunto de datos, se llama estadígrafo o estadístico. Eso ya lo vimos en la unidad que dijimos. ¿Qué son los estadísticos? Los estadígrafos o estadísticos, dice, ¿no? Se dice son fórmulas resumidas para obtener información. No nos confundamos con los parámetros. Los parámetros es lo mismo, solamente que los parámetros calculamos la media, por ejemplo, pero de la población. Aquí cuando decimos estadígrafo o estadístico, sacamos la media, pero de una muestra. ¿Ok? De nuevo voy a repetir. Estas en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a todos los datos que nosotros tenemos, los vamos a analizar en un conjunto de estadígrafos o estadísticos que son un resumen de la información. Cuando hablamos de estadígrafo o estadístico, siempre utilizamos los datos de una muestra. Y cuando analizamos los datos de una población, se llaman parámetros. Entonces, nosotros tenemos la media. Si vamos a calcular la media, queremos saber la media de las edades de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat. Entonces nosotros tenemos que sumar las edades de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Hábitat y dividirlo entre el número total. Entonces, esa media se llama parámetro. Pero si nosotros decimos, de todos los estudiantes de la facultad, a través de la fórmula que vimos, vamos a sacar una muestra y decimos, vamos a sacar 350 es la muestra y vamos a encuestar a 350
Y de los 350 lo dividimos, sumamos todas las edades de esos 350 y lo dividimos entre 350. Eso se llama estadígrafo. Ahora, por eso que decimos, los parámetros lo utilizan la estadística descriptiva, porque utilizan gran cantidad, todos los datos, y la inductiva se basa en pocos datos. Entonces nosotros aquí vamos a ver, vamos a calcular todos estos valores, pero de una muestra. Por eso es que aquí decimos, de un función, dice, de un conjunto de datos en función de una muestra. Existen 4 tipos de estadígrafos o estadísticos. Primero, estadígrafos de posición. Como su nombre lo dice, nos indica de manera general dónde se encuentra la mayor cantidad de datos. Por eso vamos recordando posición. Dice, son aquellos que describen la posición que ocupa la distribución de frecuencia cuando son datos agrupados o ordenándolos y calculándolos cuando son datos no agrupados. Son de 2 tipos, dice, de tendencia central y de localización. Dice tendencia central, dice, su nombre ya lo está diciendo, cuando los valores tienden hacia el centro. Yo les digo, por ejemplo, le pregunto a ustedes, los estudiantes que van a ingresar este año a la facultad, ¿cuál será la edad, la edad promedio de los estudiantes? ¿Cuál creen que sea? 19, 20, por ahí. 19, 20. Entonces, ¿qué significa? Que tienden hacia este valor, ¿no? ¿Por qué? Porque han salido bachiller el año pasado, algunos no pudieron entrar en la primera, entraron en la segunda, pero tienden hacia un valor central entre 19 y 20. 19 diría yo. Yo diría entre 18 y 20, o sea, 19 más o menos, ¿no? Pero eso no implica que haya otro que de 30, por ejemplo, de repente hizo otra carrera y después no le gustó y dice, voy a estudiar ahora diseño y se ingresa y tiene 30 años, por decir. O puede ser que alguno tenga 16 porque ingresó rápido, terminó más temprano, etcétera, ¿no? Pero la tendencia de todos esos valores es hacia 19. Entonces, por eso se dice tendencia central. Dice, deben su nombre al hecho que sus valores tienden a ocupar posiciones centrales o intermedios. ¿Qué dice centrales? Yo dije 19. Y el compañero dijo intermedio entre 18 y 20, por ejemplo, ¿no? A partir de la cual se calcula. Los más importantes estadígrafos de posición, la media aritmética es la más usada, la media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, la mediana. La media geométrica, la media armónica y la cuadrática no son muy usadas, pero no sé si la vamos a ver. De repente no la vamos a ver por el tiempo también, pero no son muy usadas. ¿Alguien ha escuchado la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática? No, ¿no? Pero sí tienen, no. Pero por ejemplo, la media armónica sirve, por ejemplo, para calcular la velocidad, por ejemplo, que en física, velocidad, distancia sobre tiempo, con la media armónica nosotros podemos calcular. Cuando dice, por ejemplo, ¿no? Un tren se disloca a una cierta velocidad y después para en una estación y está 5 minutos y nuevamente arranca, calcular la media, por ejemplo, dice, ¿no? De la velocidad. Entonces, en física nosotros tenemos que calcular una velocidad, después calcular la otra velocidad y sacar la media. Aquí hay, mediante esta fórmula nosotros podemos calcular. Entonces, la media geométrica, la media armónica y la media cuadrática
Se las voy a mostrar así rápidamente para que sepan cómo es una fórmula para la media geométrica, otra fórmula para media armónica y otra fórmula para media cuadrática. Pero repito, no tienen mucho uso. Pero sí, la media aritmética y la mediana. Vamos a ver. Ok, aquí he puesto entre paréntesis cuantiles. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué son cuantiles. Entonces, los estadígrafos de exposición pueden ser de tendencia central o de localización. Los de localización señalan la localización de los valores más frecuentes o de valores extremos. Lo más usado son la moda, los cuartiles, deciles, percentiles. Los cuartiles, deciles y percentiles, a esos de manera general se llaman cuantiles. Solamente que la mediana, dice, divide por la mitad las observaciones, junto en el centro. Entonces, por eso dice que la localización, la mediana, puede ser una medida de localización, porque la mediana significa los valores que se encuentran en el centro. ¿Okay? Entonces, tendencia central, vamos a ver la media aritmética, la mediana. Y de localización, aquí vamos a ver la moda, los cuartiles, deciles y percentiles, que es también la misma forma. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a estadígrafo de posición. Estadígrafo de dispersión. Entonces, en el ejemplo que vimos la tendencia de que los estudiantes, la edad de los estudiantes que ingresan es 19 años. Dice. Eso se concentran en ese valor, pero pueden haber algunos que están dispersos, uno de 30 y uno de 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente a nosotros nos interesa no solamente saber lo que están, el promedio, sino que nos interesa saber aquellos que tienen más o que tienen menos años también, ¿no? Por ejemplo, nos interesa saber el promedio de los ingresos de las personas. Más o menos, ¿cuánto es el promedio de ingresos de una familia? Y uno dice, pero qué bueno. Dice que tiene 3.000 bolivianos, que viven padre, madre, hija, hijos, y todos trabajan, y dicen que el promedio de los ingresos es 4.000 bolivianos. Uno dice, qué belleza, 4.000 bolivianos cada uno gana. No, porque de repente ese es el promedio. El padre gana 12.000 y una de las hijas, los hijos ganan 2.000 y cuando se suman da 4.000. Entonces da una idea equivocada del promedio. Entonces, para poder confirmar si ese resultado que hemos conseguido de los promedios es bueno o es malo, entonces para ello utilizamos la dispersión. Y nos dice si hay algunos muy alejados, puede ser muy alto o muy bajo de la media. Por eso, la dispersión. ¿Cómo se están dispersos los datos con relación a la media o con relación a la mediana? Se puede hacer con relación a otros parámetros, pero lo más común es con relación a la media y a la mediana. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, los estadígrafos de dispersión indican cuán dispersos están los datos. Mientras mayor sea su valor, más dispersas se encuentran las observaciones. Entonces, si nos volvemos al tema de la edad, por ejemplo, de los estudiantes, nosotros, ahí su compañero dijo 19, por ejemplo, y cuando hacemos los cálculos de todos los que ingresaron, por ejemplo, ahí va a dar 22, y uno dice, no, algo está mal. Pero ¿por qué puede ser, por decirlo? Porque ingresaron 2 de 50 y 2 de 40, por decirlo. Y como para calcular la media se suman todos, esos que cuando sumamos 50, sumamos 40, entonces la media se va hacia ese valor de los valores más altos o lo de los valores más pequeños. Entonces distorsiona el cálculo de la media. Entonces dice, ¿cómo puede ser que la media de los estudiantes que ingresan sean 20 años o 22? Entonces uno dice, se va a hacer un análisis más, dice, lo que pasa acá entre 2 de 50 y 2 de 40. Entonces eso distorsiona la información. Entonces los estadígrafos de dispersión nos sirven para saber cuán dispersos están los datos. Las más utilizadas son aquellas que indican la concentración de los valores con respecto
a su valor medio o la media aritmética, ¿no? Y también con relación a la mediana. Nosotros, aquí yo decidí, creo que hacerlo con la media nomás, con relación a la media aritmética. Pero yo les voy a mostrar, si queremos utilizar la mediana, solamente cambiar el valor de la mediana en lugar de la media en la fórmula y está listo, ¿no? Aquí vamos a ver que casi todas son fórmulas, ¿no? Los más importantes están la desviación típica o también llamada desviación estándar y el coeficiente de varianza. Entonces, a través de esto, que son fórmulas también para calcular eso, nosotros sabemos si tiene mucha variabilidad o poca variabilidad. Esos son los que nosotros vamos a ver. Después viene el estadígrafo de concentración. Indica el grado de concentración o desigualdad de una distribución. Entonces, nosotros eso aquí no lo vamos a ver. Eso es un índice de Gini, es una otra, que se llama otro de Seviseyev. No lo vamos a ver, ¿ya? Eso es para un análisis más profundo. Entonces, los estadígrafos de concentración son también, nos indican en qué lugar están concentrados, pero no por decirle aquí, como dicen, hacia el centro, ¿no? Sino que hay algunas curvas, por ejemplo, se hace una curva y esa curva dio exponencial o dio logarítmica y nosotros queremos saber cómo es la concentración, entonces utilizamos una fórmula bastante especial, ¿ya? No lo vamos a ver. El estadígrafo de forma nosotros ya lo hemos visto. Dice que es el histograma y el polígono de frecuencia. Porque ahí vemos nosotros la forma de esa curva o de esas barras, ¿no? Dice, indica la forma de la curva, el histograma y el polígono de frecuencia de la distribución, de la curva de la distribución de frecuencia y en especial su simetría o asimetría y de forma más o menos aplastada o de punta. Por ejemplo, como esto ya no lo vamos a ver, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Entonces, fórmula, de forma, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos por decirle, ok, entonces nosotros si tenemos eso así, nosotros vemos que no es simétrica. O veamos un caso extremo a través de un polígono de frecuencia, ¿no? Polígono de frecuencia, ¿no? Sería así. Ok, entonces nosotros decimos que no es simétrica porque nosotros vemos que hay muchos valores hacia ese lado. Simétrica sería cuando está así, ¿no? Entonces, simétrica en estadística significa cuando el 50% de los valores está en este lado y el otro 50% está en este lado. Y aquí es la media. Decimos simétrica cuando el 50% son arriba de la media y el otro 50% abajo de la media. Entonces, en este caso, hay más de 50% hacia el lado derecho. Entonces, significa que hay muchos valores mayores. O también puede ser al otro caso, ¿no? Así, ¿no? Que muchos estén, dice esto achatada a la derecha y esto achatada a la izquierda, se llama, ¿no? Entonces, muchos valores muy pequeños y aquí muchos valores grandes. Entonces, por la forma, dice, del histograma o polígono de frecuencia, nosotros podemos saber a través de una inspección rápida cómo es la variación. Hay otra cosa, dice, ahora aplastado de punta, por decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser así y nosotros lo estamos viendo ahora, por decirle. Hay unos picos. Entonces dice esto, por ejemplo, del COVID, dice que ha habido unos picos que fue en julio y ahora inclusive dice enero, el pico ha sido mayor que el de julio. Entonces eso es cuando la figura es punta. Nos indican que en cierto tiempo han habido unos picos. Muchos valores se han concentrado
En este caso es el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Aquí es el tiempo y aquí son las frecuencias, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, en junio y aquí en enero, ¿no? Entonces han habido esos picos. Y dice, la curva no se ha aplanado todavía, dice, ¿no? Entonces cuando comenzó el COVID, fue subiendo, y después dice, estamos esperando que se aplane la curva, es cuando se queda en un valor, por decir, durante un tiempo, y ahí significa que los casos están disminuyendo y después baja otra más. Entonces, por eso se llama aplastada cuando hemos llegado a una meseta, o de punta cuando hay unos picos de que se repiten muchas veces la frecuencia, ¿no? Entonces, muchos contagiados o muchos muertos, ya nosotros lo definimos, ¿ok? Entonces, solamente con mirarlo, ya nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros ya lo vimos, esto está dividido de forma, que es el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna duda de ahí? ¿Están durmiendo? Es tarde para dormir. Ok, entonces, esos son 4 estadígrafos. Posición, dispersión, que son nosotros, esos son los que vamos a ver y vamos a comenzar ahora. Ahora, por decirle, para ganar tiempo, nosotros ya les dije que no vamos a ver la geométrica, la media armónica ni la media cuadrática. Al final, cuando ya terminemos todos los temas, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se calculó, pero lo que a usted más le interesa no va a entrar para el examen, pero lo vamos a ver rápidamente para que ustedes sepan. Si alguien le dice, ¿ves que media armónica? Ah, son dos personas que cantan iguales, dice, no, nada que ver, no, armónica es esta armonía, dice, ¿no? Y como es media, dos personas cantan iguales, nada que ver, ¿no? Hay una fórmula para calcular. Ok. Primero, vamos a ver algunos conceptos rápidos y después nos vamos a la aplicación. Yo les dije acá que fíjense, aquí está la media aritmética, ¿no? La media aritmética, la mediana, y acá le puse moda y cuartiles. Pero para que vamos a hacer un ejercicio donde calculemos la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, deciles, etcétera, ¿no? Y después ya vamos a volver a calcular lo demás, solamente para ganar tiempo. Por eso le digo, hemos comenzado explicando eso, pero cuando ya veamos, calculemos la media aritmética y la moda, ya sepamos que uno es de tendencia central y otro es de localización, ¿ya? Entonces, de manera general, promedio se le llama a la media aritmética, a la mediana y a la moda. ¿Ok? Pero comúnmente también dice, ¿cómo no va al mercado casera? ¿Cómo está el tomate? ¿Cómo está el precio del tomate en estos últimos días? Ah, en promedio estaba a 6 bolivianos. Se utiliza de manera general y común el nombre promedio a la media aritmética. ¿Ok? Pero en este medio significa promedios, plural, media aritmética, mediana y moda. ¿Ok? Ok. El concepto de promedio se vincula a la media aritmética, que consiste en el resultado que se obtiene al sumar todos los valores y dividirlo entre el número total. Claro, dice que esta noción también se utiliza para nombrar al punto en que algo será dividido por la mitad o casi por el medio, dice, ¿no? Dice, compramos una manzana y uno dice, invítame, ok, te voy a dar la mitad, dice, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que se ha partido por la mitad, de eso decimos promedio también. El promedio, por lo tanto, es un número finito. No es que, ¿cuánto fue el promedio? No sé, inmenso, ¿no?
Si el promedio se saca de, dividir, de sumar y dividir, entonces tiene que ser finito, ¿no? Por ejemplo, dice, si en una cena 8 personas beben 5 litros de vino, decirse que los comensales han bebido 0,625, ¿no? ¿De dónde sale esto? 5 litros entre 8, 0,625. Pero de repente una persona ahí no toma. Y nosotros estamos diciendo que todas las personas han tomado 0,625 litros. Entonces, ese es uno de los errores que tiene la media aritmética, que el valor que nos da no siempre es el correcto, porque aquí dice, ¿no? Que cada persona ha consumido 0,625, casi una botella cada persona. Y sin embargo, por ahí una persona no consumió nada. Entonces dice, por eso se dice que el valor de la media aritmética es un valor artificial, porque puede no ser cierto o puede no coincidir también, ¿no? Cuando se está trabajando con promedio, es habitual que surjan al mismo tiempo conceptos que igualmente son significativos. Así se suele hablar de lo que se conoce como la mediana. La mediana, no es más ni menos que el término que se utiliza para definir la mitad, ¿no? Eso se llama mediana. Segundo concepto que se utiliza cuando hablamos de promedio es cuando se está operando con números y datos. En ese sentido es el de la moda. Entonces dice la moda, nosotros podemos obtenerlo con números o con datos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos menos de 30 valores, nosotros no utilizamos ninguna fórmula, solamente vemos los números que se repiten. Cuando utilizamos aquí nosotros comúnmente el término moda, solo utilizamos esa palabra. Alguien me va a decir, las mujeres lo utilizan mucho, dice, ¿no? Los hombres también. ¿Cuándo utilizamos la palabra moda? Nunca utilizan. Está de moda reprobar en estadística, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo se reprueba, ¿no? Ok, entonces moda es exactamente lo mismo en estadística cuando lo utilicemos comúnmente, ¿no? Lo que más se repite. Pero para el caso de datos no agrupados. Cuando son más de 30, hay una fórmula para calcular la moda. Porque imagínense que tenemos 1000 datos y nosotros tenemos que ver a ver cuál se repite o no se repite. Entonces, cuando son más de 30, hay una fórmula. Pero cuando son menos de 30, solamente se ve cuáles son los que más se repiten y eso es la moda, ¿no? El resultado que arroja el cálculo del promedio, por supuesto, no siempre coincide con la realidad, como vimos, 0,625 litros de vino, y sin embargo no es así, ¿no? Supongamos que en un barrio con 100 casas viven 200 perros. El promedio indica que hay 2 perros por cada casa. Pero eso no es cierto también, porque puede ser que alguien no tenga ningún perro y otra persona tenga 5 perros en su casa, ¿no? Entonces, los promedios son muy sensibles a los valores extremos. Como dijimos, que 2 personas de 50 y 2 personas de 40 hicieron que el valor cambie, pase de 19 a 22, por decirlo, ¿no? Entonces son muy sensibles. Por eso estos promedios siempre es bueno acompañarlo con los estadígrafos de dispersión, ¿no? Con los estadígrafos, para ver la variabilidad, si varían mucho o varían poco, ¿no? Ok, la media, la mediana. Siempre que hablamos de media, para no estar siempre copiando lo mismo, la media es la media aritmética, ¿ya? La mediana y la moda son herramientas estadísticas básicas y fáciles de calcular, pero a veces no se entienden muy bien en el análisis, ¿no? No la media, pero la moda, por decirlo, la mediana.
La media, también conocida como, vamos a comenzar con la media aritmética. La media, también conocida como promedio, como le dijimos, ¿no? La casera dice, ¿cómo han estado los precios del tomate? Ah, en promedio, dice, ¿no? Entonces, cuando escuchamos el término promedio, también se refiere a la media aritmética, ¿no? Ese valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre el número de todos, ¿no? Algunas características de la media, dice. Considera todas las puntuaciones, todos los valores se incluyen. Ya vamos a ver que en la moda, en la mediana, no se incluyen los valores extremos. Entonces, en la media aritmética, todos los datos se toman en cuenta. El numerador de la fórmula es la cantidad de valores y el denominador el número, dice, ¿no? Cuando hay puntuaciones extremas, no tienen una representación exacta y eso hace que sea el error. Ejemplo, por ejemplo, en una tienda mayorista se quiere calcular el promedio de venta que realizaron los empleados durante el mes. Entonces dice el empleado 1, 10 piezas, por decir, 10 pantalones, ¿no? El empleado 2, 7, todo suma. Entonces se suman todo y se divide entre el número de empleados, 8. Y eso se llama media aritmética. Entonces, fíjense, si el empleado 1 hubiera vendido 20, este valor sería 74. Entre 8 sería 9, alguna cosa. Entonces, este valor extremo hace que este valor se vaya para el más extremo. O si alguno hubiera vendido solamente 1, este 8 baja para 7, por decir. Entonces se ve muy influido por los valores extremos. ¿Okay? Fíjense que en la media no se necesita ordenarlos. Aquí 10 más 7 más 4 más 6 más 10, ¿no? En los demás sí necesitamos ordenarlo. Es por eso que, igual cuando hicimos en la tabla de distribución de frecuencia, yo les recomiendo que lo ordenemos, aunque para la media aritmética y la moda no se necesitan ordenar, pero sí ordenémoslo porque para todos los demás estadígrafos se necesita ordenar. La media aritmética, si nosotros invertimos estos valores del orden de estos del numerador, el valor va a ser el mismo. La mediana es un conjunto, en un conjunto aquí en un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar, como le dije, ¿no? Entonces en la mediana te necesitamos ordenar. De menor a mayor o de mayor a menor. Igual que la tabla de distribución de frecuencia, yo les dije que lo hagamos de menor a mayor. Entonces, mediana es el valor central, pero primero ordenémoslo. Y se encuentra justamente en el medio. Algunas características de la mediana. Las operaciones para calcular los valores son muy sencillas de realizar. Es más, fíjense, por ejemplo, mediana. Si aquí dice, por ejemplo, nosotros tenemos 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos dice, de esa información, determinar cuál es la mediana. La mediana es 7, pues no es directo, porque está en el medio. 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Entonces eso es cuando es impar, ¿no? Porque cuando es impar siempre va a haber un valor solo en el medio. Pero ¿qué pasa cuando es par? Por decirle, ¿no? 5 más 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense. Nosotros decimos estos dos. Entonces hay 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces decimos 7 más 8, 15. Dividido entre 2, 7,5. Entonces decimos, la mediana tiene un valor de 7,5. ¿Ok? Entonces, no, por eso que aquí es importante ordenarlo. Entonces, cuando es impar, directamente el valor del medio. Y cuando son pares,
los que están en el centro se saca la media aritmética de los valores centrales. Por eso dice que es fácil de calcular, ¿no? Ahora, en la media aquí arriba, fíjense, tomamos en cuenta todos los valores, ¿no? Pero sin embargo acá, solamente tomamos en cuenta, fíjense, los valores del centro. El primero, el 8, el 9, el 5, el 6, ni siquiera los tomamos en cuenta. Y aquí el 5, el 6, 9, 10, ni siquiera solamente tomamos los del centro. Entonces, pero en el caso que habíamos dicho del ejemplo de las edades de los estudiantes, si nosotros cuando utilizamos la media nos da un valor de 22, por decirle, ¿no? Pero sabemos que eso no es cierto. Entonces decimos, entonces ahí no sirve calcular la media. Entonces calculemos la mediana porque esos que tenían 50 aquí no van a aparecer en su cálculo, ni el que tenía 16. Entonces, en ese caso, el valor da más representativo. Entonces, ¿cuándo utilizamos la mediana? Cuando vemos que la media, el cálculo de la media aritmética me da un valor que no es real, porque hay algunos en los valores muy distanciados o en los extremos, entonces utilizo la mediana. Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar. En el caso cuando es impar no hay que realizar ninguna operación. Y cuando son pares sí dicen. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Entonces no depende de los valores, dice, no depende del 9, del 10, del 5, del 6. Generalmente los valores son enteros, pero, y si aquí por decirle, nosotros queremos colocar por decirle ingresos, son 250,5, toda esa cosa, ¿no? Pero por eso dice generalmente, ¿no? Generalmente son enteros, pero no siempre, ¿no? Aquí, por ejemplo, dio 7,5, ¿no? Se puede calcular, aunque los números que se encuentran arriba y abajo no tengan límite. Aquí puede haber aparecido uno que te diga 50, pero no se toma en cuenta. Entonces, como ven, simple, ¿no? Ejemplo de la mediana. Se tienen los valores 9, 5, 4, 2 y 7. Primero ordenamos 2, 4, 5, 6, 7. El que está en el medio, 5, es la mediana. Cuando es par, se suma 4 más 5, 9, dividido entre 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4,5, ¿no? 5 más la mediana del promedio. Entonces, aquí está mal, ¿no? Moda. La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado de valores. Pues el que más se repite también podemos decir, ¿no? En un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal. Más de dos modas o tres modas, pero para datos agrupados, o sea, cuando son más de 30, el valor de la moda es, nosotros tenemos una fórmula y esa fórmula nos da un valor. Cuando son pocos, nosotros solamente miramos cuántas veces se repite. Entonces vamos a ver ahora con el ejemplo, ¿no? Y a modal, cuando no se repite ninguno. Entonces no hay moda, podemos decir, ¿no? En estadística se llama amodal. Pero nosotros podemos decir, esta conglomerado o estos datos no tienen moda. Características. Las principales características de la moda son, dice, es una muestra muy clara, dice, ¿no? Claro, porque aquí lo estamos verificando, ¿no? Que rápidamente vemos cuáles son los que se repiten. Las operaciones para determinar resultados son muy fáciles de elaborar. En realidad no hay ni una operación, es solamente verificar, ¿no? Los valores que se presentan pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ok, ejemplos. Nosotros tenemos esta observación 2, 5, 5, 7, 9, 10. Entonces se repite el 5. Entonces la moda es 5 y decimos que es bimodal. Que es moda que se repite dos veces, perdón. Aquí se repite 3, 3 y 9, 9. Entonces es bimodal,
¿no? Y se repite el 3-3 y el 9-9. Bueno, este multimodal no se utiliza, ¿no? Amal cuando no se repite, ¿no? Adyacente, este ya no se está utilizando. Nosotros no lo vamos a ver, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver. Cuando se repite, tiene moda. Cuando no se repite, a modal no tiene moda. ¿Okay? Okay. Esto de aquí lo vamos a dejar después que hagamos ejercicio, ¿ya? Después vamos a ver qué conveniente, pero mejor es analizarlo con los valores que ya tengamos. Ok, entonces voy a salir de acá y vamos a hacer un ejercicio. Ok, aquí dice, los siguientes valores muestran el número de horas que funcionaron 11 podadoras eléctricas de pasto, ¿no? Por si acaso aquí no tiene coma porque cuando lo copio no sé por qué no aparecen ni los puntos ni la coma, por si acaso. Bueno, aquí apareció un punto blanco. Ok, los siguientes valores muestran el número de horas que funcionan 11 podadoras eléctricas antes de que se debe hacer su mantenimiento. Entonces ahora nos dice, vamos a calcular. Entonces, la media aritmética. Antes de colocar aquí, le dije, primero ordenémoslo, ¿ya? Entonces, lo primero siempre recordemos ordenar. Entonces, ¿cuál es el menor valor? 21 parece, ¿no? Aquí, 21, 21. Entonces, 21, 21
Luego 27, ¿no? Luego 28. Luego 29, 1, 2, 3. 3, 29. Luego 34 y 2, 35. Entonces no se olviden que este es el X1, este X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10. Ingeniero, falta anotar un 35. Ah, correcto, son dos, ¿no? Sí, sí, son dos. Ok, gracias. Entonces primero, la media aritmética. Ok, la media aritmética la vamos a representar con una X y su barra ahí arriba. ¿Ok? Y dice que X es igual a la sumatoria de XY y de 1 a N dividido entre N, ¿no? Entonces, eso significa que X1, cuando Y es 1, más X2, más, ¿no? XN, ¿no? Dividido entre total, ¿no? Ok, entonces venimos al cálculo. Entonces X es igual a 21 más 21. Yo lo estoy haciendo por ser estas primeras. Detalladito, después ya vamos a hacer más rápido. O sea, estoy haciendo así solamente para mostrar qué significa I, porque lo vamos a ver muchas veces, I más X1, etcétera, ¿no? 29 más 29, alguien podría ir sumando y dividiéndolo, por favor. Entonces, como La son suma total es 11, de 315. ¿cuánto? 315 dividido entre ¿Perdón? 11 lineales. ¿Perdón? ¿Cuánto? 315. Ok, Y ahorita lo divido entre 11. ya, 315. 5 total. ¿Cuánto? 28, ¿cómo se? 28, 63. 63. Sí. Sí. Ya, ok. Fíjense lo siguiente acá. Estas promedio tienen unidades. ¿Cuál sería la unidad? Horas, ¿no? Porque si le ponemos 28,63, ¿qué? Horas, ¿ya? Ok. Entonces, fíjense acá. Con lo que habíamos dicho, ¿no? Primera característica dice que para calcular la media aritmética se toman en cuenta todos los valores. Porque si aquí nosotros, en algunos de estos, dice
aumenta, por ejemplo, 70 horas o disminuye, este valor cambia. Y fíjense, nosotros decimos, por ejemplo, 28 y nosotros decimos así, por ejemplo. 28 está acá, 28,60. Entonces dice que está entre este valor y estos de acá, ¿no? Porque está 28,63. Entonces nosotros sumamos 1, 2, 3. Y aquí sumamos 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso decimos que son medidas de posición. Y dijimos, la media aritmética tiende hacia el centro, dijimos, ¿no? Entonces, tiende hacia el centro, ¿no es cierto? 1, 2, 3 a la derecha, 1, 2, 3, 4 a la izquierda. Entonces, tiende hacia el centro. No estamos diciendo que está en el centro, porque la que dice que está en el centro es la mediana. Entonces, aquí está. Entonces, repito, se toman en cuenta todos los valores, tiende su valor hacia el centro y solamente, y la debemos utilizar cuando no hay valores ni muy grandes ni muy bajos. Ok, ahora vamos a la mediana. La mediana la vamos a representar de esta manera, ¿no? ME. Aquí no tenemos que olvidarnos que la mediana solamente decimos, no necesitamos fórmula, dice, ¿no? Cierto, no necesitamos. Esto es solamente que nos ayuda. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí, y dice, son 11, entonces es impar. Entonces dice 11 más 1, 12, entre 2, 6. Entonces nos dice, está X6, la mediana, fíjese, ojo, presten atención por decirlo, aquí voy a poner. Ojo. Algunos me ponen, la mediana es 6. No, si ni siquiera ningún valor hay 6. Esto que nos da acá es la posición. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta, por decirlo, no? La posición que ocupa la mediana ¿no? Secto, ¿no? O secta es la posición que ocupa la mediana. Y tiene un valor de 29 horas. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿y para qué me sirve esto si yo puedo contar directamente? Yo digo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero en vez de estar contando para izquierda, para la derecha, esto les ayuda, ¿no? No es necesario, pero les ayuda, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí hay 1,40, por decirlo. Entonces ahora X12, entonces ya sería par. Entonces, ¿cómo sería? X, ¿qué sería el N? 12
entre 2 más X 12 entre 2 más 1 entre 2. Entonces, X6 más X7 dividido entre 2. Entonces, X6 sería 29 más X7, 29 dividido entre 2, 29, ¿no? Entonces, el valor de la mediana es 29 horas, ¿no? Entonces, incluyéndolo ¿no? Para que utilicemos las dos fórmulas. Entonces, por eso le digo que en la mediana es muy importante ordenar. Si no, el valor da errado. Ok, entonces, como ya dije anteriormente, en la mediana ustedes pueden ver aquí que solamente se toman en cuenta los valores del centro. Por eso que cuando hay valores muy grandes o muy bajos, el valor de la mediana se ve afectada. ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Disculpa una consulta. Ahí 29 más 29 no se divide entre 2. Por eso, 29 más 29 dividido entre 2 da 29. 58 entre 2, 29. 29 más 29, 58. Dividido entre 2, 29. Solamente que ya no le puse 58, pero Inge, son para 40, hacer la 40. fórmula, Un minuto, para que quede claro. Dígame, ahora sí. para la fórmula de el xn al dividido entre 2 más x, Sí, 58, perdón, aquí, ¿no? Y puse 40. siempre se va a tomar los dos números que son iguales. Cuando es El par, ¿no? 29. Cuando es par. Sí. Por eso aquí he puesto, ¿no? Y ya. Y si fuera impar, Ah, cuando es impar, si usted quiere, utiliza esta formulita. O si no, usted suma cuántos valores hay a la derecha y cuál está a la izquierda, ¿no? ya. Ya está bien, gracias. Ok, ahora está bien, ya, ¿no? 29 más 29, 58 entre 2. Pasa que yo lo hice directo. Moda. Lo vamos a representar así. Entonces, cuando son datos no agrupados, cuando yo digo datos no agrupados, estamos hablando de que son menos de 30. Entonces, no necesitamos construir la tabla de distribución de frecuencia. O de otra manera, cuando yo digo datos agrupados, tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencia, pero para ello tienen que ser más de 30. Entonces, aquí solamente decimos, el 21 se repite 2 veces, el 27 se repite 2 veces, el 29 se repite 3 veces, el 35 se repite 2 veces, ¿no? 1, 2, 3, y después no se repiten. 221, 227, 329, 235. Entonces, el que más se repite es 29. Entonces, la moda es 29 horas que se repite en
3 oportunidades. ¿Ok? O sea, cuando no son datos no agrupados, por eso dice la moda, no tiene mucha explicación estadística, solamente la que más repite y punto, ¿no? Pero, ¿qué nos indica? Que se repite 3 veces nomás, pero no nos indica si dónde está posicionado ni nada, ¿ok? Porque podrían ser que el 35 sea lo que más se repite y esté en este lado, por decirle, ¿no? Pero solamente cuál más se repitió, no nos dice otra información. ¿Ok? Bueno, ahora vamos aprovechando que tenemos esos datos. Vamos a calcular lo que habíamos dicho nosotros. Hemos utilizado los de tendencia central, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de localización, aprovechando que ya tenemos los valores acá. A pesar que no hemos hablado todavía de la teoría, que son los cuantiles. Porque fíjense, nosotros dijimos que la mediana era el que estaba en el centro, ¿no? Entonces, por eso también a la mediana se le llama también de localización, porque lo que está diciendo está midiéndose en el centro. Pero nosotros vamos a ver ahora unos estadígrafos de posición. Y nosotros ahí pusimos cuantiles. Cuantiles, ¿cuántos? Dicen, ¿cuántos los vamos a dividir? ¿No? Existen diferentes, varios de ellos. Los primeros son los cuartiles, que lo vamos a representar por QA. Entonces, ¿cuál es el significado de cuartiles? Dice que toda esta observación la vamos a dividir en 4. Por eso se llama estadígrafo de posición. Queremos saber, cuando dividimos en 4, entonces SA puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3. Entonces, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Porque si nosotros tenemos valores acá y aquí dividimos cuartil 1, cuartil 2 y aquí cuartil 3. Entonces, esta es una parte, otra parte y 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, hemos dividido nuestra observación en 4 partes. ¿Cuándo se utiliza esto, por decir, no? Ya yo les voy a dar después, ¿no? Se utiliza cuando las observaciones están, por decirle, concentradas en estos puntos, pero no están concentrados o distribuidos uniformemente. Si vemos a la de nosotros, por ejemplo, vemos que hay una gran cantidad que tienen 17, por decirle, años, ¿no? Hay otra gran cantidad que tiene 22 y otra que tiene 25, por ejemplo. Entonces nosotros aquí la distribuimos y calculamos más o menos en 3, ¿no? Entonces, aquí se forman lo que se llaman estratos. Estratos sociales han escuchado, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos ver, vamos a dividir de acuerdo a los ingresos. Hay unos en una empresa que son la mayor cantidad que son obreros y ganan el salario mínimo. Hay otros que
que son los supervisores, que ganan un poco más, y están los jefes, los gerentes, que ganan mucho más, ¿no? Entonces, cuando yo quiero separar la información para estudiarlo de manera separada, utilizo los cuantiles. Pueden ser los cuartiles, pueden ser los deciles, pueden ser los percentiles. Percentiles es dividir en 100. Entonces, pero eso es cuando son gran cantidad de valores, ¿no? Ok. Cuando los datos son pocos, vamos a utilizar los mismos de acá. Nosotros utilizamos, fíjense, aquí nosotros dijimos, para la mediana nosotros dijimos n más 1 dividido entre 2, ¿no es verdad? Cuando es impar. Y bueno, ya no vamos a estar repitiendo, ¿no? Entonces, y dijimos que la mediana, y aquí lo puse, no deja de ser un cuantile porque nos indica, lo está dividiendo en 2, dice. Entonces la mediana dice, también es un cuantil porque está dividiendo la observación en 2 partes. De la mitad para la derecha y de la otra mitad para la izquierda. Ok, entonces ahora nosotros para calcular los cuantiles utilizamos, fíjense, la forma general de los cuantiles es vamos a poner C A es igual. No me estoy inventando. Vamos a hacerlo nomás uno por uno, ¿ya? Entonces, la fórmula general, porque no quiero que nos estemos confundiendo. Entonces, cuando son impares, nosotros tenemos la fórmula general que A, QA, N más 1 sobre 2. Si nosotros decimos si es para un cuartil, entonces este sería 1. Si tenemos el otro, sería 2. Y sería 3, ¿no? Ok. Cuando es par, fíjense que es la misma de la mediana, ¿no? Cuando es par, nosotros tenemos lo siguiente. Ok. Entonces, vamos a calcular aquí. Aquí fíjense, en el primer, ¿cómo le dijera? Veamos aquí primero, para que vean A, B, C. ¿Qué es A? A sería cuando es el primer cuartil, cuando es el segundo cuartil, cuando es el tercer cuartil. ¿Ya? Aquí, repitámoslo, creo aquí mejor. Aquí lo voy a poner A también y aquí B mejor. Ya va a disculpar, pero estoy tratando de que sea más simple de entender. Así mejor. Entonces, A, 1, 2 y 3. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. ¿Qué es B? Cuando hablamos de cuartiles, significa que se está dividiendo entre 4. Fijémonos lo siguiente. Yo le dije acá, ¿no? Mediana. Dijimos que era un cuartil, pero que dividía entre 2. Entonces, ¿qué hubiera sido
el A? Si fuera por la mediana. A ver si me entienden. Estamos viendo cuantiles, que son los cuartiles, deciles, percentiles. Pero yo les dije, la mediana también se puede considerar un cuantil porque divide la distribución por la mitad. Entonces, si estamos hablando de la mediana, ¿cuánto sería el A? Sería 29 más 1 dividido entre No, 2. ¿perdón? 58. ¿Pero por qué? Pues, o sea, fíjense, yo les puse aquí A, 1, 2 y 3 aquí, fíjense. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no ve? Ah, estos serían los A. Estos son los X, fíjense que aquí le he puesto. Seis y 7. Está grave el tema. ¿Por qué 6 y 7? Esas son las posiciones. Sería Pero no 29 estamos más hablando, 29. pero no estamos hablando de las posiciones. A ver, fíjense de 29 nuevo. 29. Yo le estoy diciendo que los cuantiles son en cuántas partes nosotros podemos dividir la observación para su mejor estudio. 27 y 34. Calma. Tenemos los cuartiles, le dije, ¿no? Y los cuartiles significa dividir en 4. El primer cuartil sería Q1, el segundo cuartil sería Q2 y el tercero sería Q3. ¿Ya? Entonces, si aquí dice Q1 y yo le digo, a ver, digo, ¿no? De manera general, la fórmula del QA es, ¿cuánto sería el A? 1. 1. Puede ser cuando A es 1, cuando A es igual a 1, significa que vamos a calcular el primer cuartil. Cuando A es igual a 2, significa que vamos a calcular el segundo cuartil. Y cuando A es igual a 3, vamos a calcular el tercer cuartil. ¿Correcto? Ahora, yo le digo, vamos a suponer la media. Porque la media, le dije, también es un cuantil. ¿Cuál sería el A? Mm, 3. Pero yo no sé por qué. No, cuartil 2 sería. Si lo estamos partiendo todas las observaciones en 2. dos, Ah, perdón, 2, por 2, 2. favor, porque yo estoy dividiendo la mediana, lo que hace es dividir en 2. Entonces aquí sería 2. Entonces fíjense, 2 por n más 1, ¿no verdad? Entonces estaría dividiendo en 2. Y dividido entre 4, ¿no? Entonces, por eso es que fíjense, simplifica y queda n más 1 sobre 2, ¿no? Que es, fíjense. Entonces, en otras palabras, decimos que la mediana es lo mismo que el cuartil 2. ¿Ahora sí me entendieron? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, el B es 4, porque estamos dividiendo entre 4. Ok. Luego vienen los deciles. Que los deciles significa que se dividen en 10. Entonces, por decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, ¿no? Perdón, aquí está mal, ¿no? Ok. Entonces se divide con otro color, a ver. Entonces, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9, ¿no? Entonces, la misma observación.
se divide en 10 partes, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, cuartil 5, cuartil 6, cuartil ¿No es 7. decil? Perdón, ahora ahí. Decil, ¿no? Gracias. Entonces, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Uno me dirá, decil 10 no, pues, ¿no? Porque son desde aquí hasta acá. Entonces, si son 9 deciles y ahí esto significa que son divididos en 10. ¿Ok? Entonces, fíjense la fórmula, ¿no? Decil le decimos A por N más 1 dividido entre B. Solamente que aquí el B, como se divide entre 10, el B es 10. Entonces, yo quiero calcular el tercer decil. Entonces, 3 por N más 1 dividido entre 10. Si yo quiero calcular el decil 8 por N más 1 dividido entre 10. Y como le dije, quiero calcular el decil 2. El decil 2 es igual a 2 por N más 1 dividido entre 10. Ok, fíjense ahora. Si nosotros la mitad 1 y la mitad 5, ¿no? Eso significa que estamos, el cuartil 5 es exactamente la mitad. Ok. Y por último, tenemos percentiles. Percentiles es cuando tengo muchos valores. Entonces, la observación lo divido entre 100, desde percentil 1 hasta percentil 99. Entonces dice, P A es igual a A por N más 1 dividido entre B. Solo que este B aquí va a ser 100. Si yo quiero, por decir, calcular el percentil 85, entonces, ¿qué va a ser? 85 por N más 1 dividido entre 100. ¿Ok? Entonces, todas salen de esta fórmula. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a calcular de acuerdo al ejercicio. Ahora, mire, dividir entre 85 y solamente 11, o sea, es algo que no es lógico, ¿no? Pero solamente para aplicarla, vamos a hacer solamente de esta, ¿ya? Pero vemos que es lo mismo. Después ya vamos a hacer, cuando son gran cantidad, si son 100 datos, entonces ya tenemos que calcular la tabla de distribución de frecuencia y sí hay una fórmula. Y todos los valores salen de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Ok? Ok, vamos, ya que estamos aquí, utilicemos, porque es similar a lo demás, lo que acabamos de ver. 11, ¿no?
Entonces, en este caso, dice, vamos a calcular el cuartil 1, ¿no? Entonces, 1 por, ¿cuántos son? 11. Pero 11 más 1, ¿no? Aquí está, fíjense. 11 más 1 dividido entre 4. 11 más 1, 12. Dividido entre 4, 3. Entonces, lo mismo acá. Este valor es la posición. Entonces, nosotros lo Ingeniero, mismo acá. disculpe, Sí. una consulta. ¿Los 11 no sería con la fórmula de impar? No, aquí solo, con esto vamos a utilizar todas. Yo le estaba Ya, mostrando esto ok. solamente con esto. Ok, ¿no? Ok, entonces repito, posición, ¿no? Entonces la posición del tercer cuartil tiene un valor de 27 horas, ¿ya? Vamos a segundo cuartil. 2 por 11 más 1 dividido entre 4. 12 dividido entre 2, 6, ¿no? Igual posición. Y el cuartil 3, 3 por 11 más 1 dividido entre 4. 12 por 3, 36 dividido entre 4 igual a 8, ¿no? 9. ¿Cuánto? No, Rodrigo, ya. 2 minutos. Voy a colocarlo bien los números que no se están. 9 por 4. 3. 3. Por fin, todo sale de la misma, ¿no? 11 más 1 dividido entre 4. 12 por 3, 36. Dividido entre 4. 9. Igual posición. Ya que estamos aquí, queremos calcular el cuarto decil. 4 por 11 más 1 dividido entre ¿cuánto? 10. 10. 10. Entonces, fíjese, 5 dividido entre 10. Simplificamos y el mismo valor de la media, ¿no? Decilo 8, por decirlo. 8 por 11 más 1 dividido entre 10, ¿no? Ok, entonces, fíjense, todo sale de la misma fórmula de la mediana. Yo les dije que el calcular decil, percentil, cuando son pocos los valores, no tiene mucho sentido. Pero se puede dar el caso, porque si precisamente estos cuantiles, dice, que es cuando se tiene mucha información concentrada en ciertos lugares, entonces no tendría que existir. Por eso que nosotros lo vamos a utilizar más cuando sean muchos valores. Pero si en algún caso, aunque yo en la práctica no he visto, ya saben cómo todo sale de la fórmula, de la media, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Da para ver algo más? 11:15. 11:12. Bueno, ya. Ok. Entonces, la próxima clase vamos a ver medidas de dispersión para datos no agrupados. También con este mismo ejemplo vamos a ver cómo calcular la desviación típica y el coeficiente de varianza.
Y después vamos para datos agrupados, volvemos a la tabla de distribución de frecuencia. Ahí vamos a calcular media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, pero ya con fórmulas. Y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado, porque aparecen LJ más 1, LJ menos 1, etcétera, todas esas cosas que hay que prestar bastante atención para realizar el cálculo. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? ¿No hay? Perfecto. ¿Alguien quería hacer alguna consulta o tiene algún reclamo, alguna cosa sobre el examen? Nada, ¿no? Porque también estaba bastante sencillo. Bueno, pues entonces, si no hay duda ni consulta, nos vemos la próxima clase, ¿no? Yo voy a terminar de prepararle un poco la teoría y se los paso ya, se los subo a la plataforma. ¿No hay dudas? ¿No hay consulta? Entonces, hasta Todo luego. claro, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan, no exageren el carnaval, ¿no? Hasta luego.